Mecánica de suelos 1, ensayo 5, límite de Atterberg y límite de contracción. Nuestro equipo está integrado por Guadalupe Aragón, Dulce Camargo, Carlos Carrillo y Adrián Rojas. Somos del grupo C y esta entrega corresponde al 26 de agosto de 2020. Las especificaciones están basadas en las normas AASTHO T8968 y T9070. De igual forma está basada en la norma ASTM D42366 para el límite líquido y D42459 para el límite plástico. Para los límites de contracción están basadas en las normas ASTM D42761 y la AASHTO T9268. La competencia de esta práctica consiste en determinar el límite de Atterberg, que son el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción, de un suelo arcilloso que se tamiza por la malla número 40. El material y el equipo que se utiliza en esta práctica son el dispositivo de Casagrande, espátulas, cápsulas de porcelana, pipetas, probetas, guantes de asbesto, una balanza de un centésimo de 0.01 gramos de sensibilidad, vidrios de reloj, horno, malla de número 40, placas de vidrio, desecador, ranurador patrón, moldes de contracción, recipiente tarado, embudo de altura constante, recipiente con bentonita, charola, agua destilada, varilla de enrase, termómetro, un tripié, franelas y alambre. El contenido de humedad que produce el paso de un estado a otro es muy distinto para las diferentes arcillas, por eso dicho contenido puede ser utilizado para identificar y comparar las arcillas entre sí. El método de Atterberg ha resultado más apropiado en el propósito del ingeniero Terzaghi en 1963. Los límites de Atterberg se conocen también como los contenidos de humedad que corresponden a los límites entre los distintos estados de consistencia. El límite líquido es el contenido de humedad en % del peso del suelo seco para el cual dos secciones de una pasta de suelo con las dimensiones indicadas en la figura alcanzan a tocarse sin unirse cuando la tasa que las contiene es sometida al impacto de un número fijo de golpes. El límite plástico es el contenido de humedad para el cual el suelo comienza a fracturarse cuando es amasado en pequeños cilindros haciendo rodar la masa de suelo entre la mano y una superficie lisa. El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico de un suelo. El límite de contracción es la frontera entre los estados de consistencia semisólido y sólido, definido con el contenido de agua, con el cual el suelo ya no disminuye su volumen al seguirse secando. Braha en 2015 nos dice que Casagrande en el año de 1932 estudió la razón del índice de plasticidad con el límite líquido de una amplia variedad de suelos naturales, en donde a partir de los resultados de pruebas se realizó la carta de plasticidad. La línea A empírica de esta carta está dada por la ecuación PL igual a 0.73-LL-20. Es la característica más importante de esta carta. Esta línea separa las arcillas inorgánicas de los limos inorgánicos. Las gráficas de los índices de plasticidad contra límites líquidos de arcillas inorgánicas se encuentran por encima de la línea A y las de limos inorgánicos se encuentran por debajo de esta línea. La información proporcionada en la carta de plasticidad es de gran valor y es la base para la clasificación de los suelos de grano fino en el sistema de clasificación unificado de suelos. Aquí la carta de plasticidad recuperada de Braha 2015. La masa de un suelo se contrae a medida de que éste pierde humedad gradualmente. Con esta pérdida se alcanza un estado de equilibrio hasta que el punto en el que la pérdida no significará cambios de volumen adicionales. Este porcentaje de contenido de humedad es el límite de contracción. La designación de la norma ASTM D 4943 describe un método de inmersión de la porción de suelo secado en el horno en una olla de cera fundida. Al enfriarse la porción de suelo encerrado, se determina su volumen sumergiéndola en agua. Para propósitos de este ensayo, la determinación del límite de contracción se realizará utilizando la siguiente fórmula. Procedimiento para la preparación de la muestra. Como primer paso vamos a realizar un cuarteo del material para obtener una muestra representativa del suelo de 5 kilogramos. Por consiguiente, se va a tamizar el material por la malla número 10 y se va a tomar una muestra de 1 kilogramo. Esta muestra debe ser tomada del material que pasa por la malla número 10. Paso 3. El material es colocado en un mortero para que los grumos sean disgregados. Es importante tener el cuidado de no romper los granos del suelo. Paso 4. El material se tamiza por la malla número 40. El material que se retiene en la malla lo desechamos y el que vamos a utilizar es el que pasa por la malla número 40. Paso 5. En una cápsula de porcelana tarada y con ayuda de la báscula se pesan 300 gramos de suelo que pasa por la malla número 40. Paso 6.
Se añade una cantidad pequeña de agua utilizando la pipeta, y revolviendo con una espátula. Se va a revolver y agregar agua hasta que en la copa de Casagrande, al hacer el ensayo, se cierra una ranura de 12.7 milímetros, aplicando aproximadamente 50 golpes. Paso 7. De la muestra anterior se van a tomar 40 gramos para realizar la prueba del límite elástico. Es muy importante verificar que la muestra sea homogeneizada. Esto lo podemos notar si la muestra tiene un color uniforme. Vamos a poner los 40 gramos en una cápsula de porcelana y la introducimos en el desecador. Paso 8. Al resto de la mezcla se le continúa añadiendo agua hasta que por medio del ensayo de la copa de Casagrande se cierre una ranura de 12.7 milímetros al aplicar un número de 30 golpes. La muestra que obtenemos se coloca en una cápsula de porcelana y la depositamos también en el desecador. Ahora vamos a ver el procedimiento para la determinación del límite líquido. Como primer paso, tenemos que verificar que la altura de la caída de la copa de Casagrande sea de 1 centímetro en el extremo superior del granulador. El siguiente paso es usar la mezcla más húmeda y debe verificarse que tenga una humedad adecuada. La muestra se mezcla muy bien para obtener una muestra homogeneizada. En caso de que no tenga la humedad requerida, se le va a agregar más agua hasta alcanzar la consistencia adecuada. El paso 3. Con la espátula se le va a colocar una parte de la muestra en la copa de Casagrande. Debe colocarse en medio y perpendicular a la copa. Debemos esparcir de manera uniforme en ella. Paso 4. Colocar el granulador en el centro de la copa de Casagrande. Se va a hacer una ranura, cuidando que el granulador sea perpendicular a la copa y que la mezcla sea dividida en dos partes, como se observa en la imagen. Paso 5. Se le va a dar vuelta a la manija de la copa de Casagrande a razón de 2 golpes por segundo. Debe contarse el número de golpes. Se requiere que la ranura de 1.27 centímetros cierre al recibir de 20 a 30 golpes. Paso 6. Debemos verificar que la división no se separa para proseguir con el ensayo. Para ello debe comprobarse realizando un corte del lado izquierdo y otro del lado derecho del corte inicial. Si el cierre no se abre al realizar los cortes, se continúa con el ensayo. De lo contrario, debe repetirse el procedimiento. Paso 7. Se le va a añadir más agua a la muestra y se va a mezclar de nuevo empleando la espátula. Y posterior se van a repetir los pasos de 3 a 6. Si el número de golpes coincide con la medición anterior o si difieren en un golpe, se anota dicho número de golpes. De lo contrario, se repite todo el procedimiento hasta igualar la primera condición obtenida. Paso 8. Se va a pesar un vidrio de reloj y también se tiene que registrar este peso. En él se van a colocar una muestra de aproximadamente 30 gramos para poder conocer el contenido de humedad. Esta debe de tomarse de la muestra donde se cerró la ranura. Paso 9. Se registran los datos obtenidos. Estos se van a apuntar en nuestra hoja de registro en el apartado de tara más muestra húmeda. Debe ponerse el número de tara y el peso que le corresponde. Paso 10. Se debe remover el material de la copa y verter en la cápsula donde estaba inicialmente. Después limpiamos la copa de Casagrande con una franela. Paso 11. Repetir los pasos 3 a 10 para obtener 3 muestras en el vidrio de reloj. Estos se colocan en una charola y se ponen a secar en la estufa. Después del secado, lo que se va a hacer es dejar enfriar para posteriormente pesarlas y registrar los datos. Paso 12. Se van a realizar los cálculos correspondientes al límite líquido. Procedimiento para la determinación del límite plástico. Para la determinación del límite plástico, vamos a trabajar con la muestra de 40 gramos que anteriormente se retiró del desecador. Esta se va a separar en porciones pequeñas. Lo que vamos a hacer después es formar cilindros de 3.2 milímetros de diámetro y 15 centímetros de largo con cada una de las porciones. La forma correcta de hacer estos cilindros es rodar la mano sobre el vidrio para formarlos. Paso 3. Se repite el paso anterior hasta que la muestra pierda humedad y se endurezca. La finalidad de repetir el paso anterior es que la muestra pierda gradualmente la humedad.
Paso 4. Se divide el cilindro en trozos. Estos se van a colocar en un vidrio de reloj. Paso 5. Las muestras se colocan en una charola y estas a su vez se ponen a secar en la estufa. Se van a repetir los pasos 2 a 5 hasta que tengamos 3 muestras. Paso 6. Se van a pesar las muestras y se van a registrar los datos. Procedimiento para la preparación de la muestra del límite de contracción. Lo primero que vamos a hacer es cuartear el material con el que vamos a trabajar para obtener una muestra representativa del suelo. Paso 2. La muestra se va a tamizar por la malla número 4. Del material que pasa a la malla se va a tomar una nueva muestra de 800 gramos. Paso 3. Se va a colocar la muestra de 800 gramos en el mortero para que sean disgregados los grumos que hayan en ella. Nuevamente debe tenerse el cuidado de no romper los gránulos del suelo. Paso 4. Se va a tamizar la muestra por la malla número 40. Paso 5. Del material que pasó la malla número 40, se va a tomar una muestra de 300 gramos y se va a colocar en una cápsula de porcelana que ya va a estar previamente tarada. Y se va a pesar en la báscula y posterior se registra el dato. Paso 6. Se va a agregar agua con la pipeta y se mezcla con la espátula hasta que se obtenga una mezcla homogénea. Esto lo vamos a notar cuando la mezcla tenga un color uniforme. Paso 7. Se va a agregar agua de nuevo hasta que la muestra tenga una consistencia que permita de 26 a 30 golpes para fallar. Paso 8. Se va a colocar la cápsula en el desecador durante mínimo 24 horas. Procedimiento para la determinación del límite de contracción. El primer paso es retirar la cápsula de porcelana del desecador y con la pipeta se le va a añadir una cantidad pequeña de agua destilada. Se va a mezclar completamente con la espátula. El paso 2 es tomar la muestra con la espátula y depositarla en la copa de casa grande de manera tal que la superficie superior sea horizontal con la base de la copa y que tenga un espesor máximo de 1 centímetro. Paso 3. Se va a realizar una ranura en el centro de la muestra, empleando el ranurador, como en la prueba de límite líquido. Paso 4. Se le va a dar vuelta a la manija a razón de 2 golpes por segundo. Debe contarse el número de golpes con el que se cierra la ranura de 1.27 centímetros. Si el número de golpes está entre 23 y 27, el material es apto para realizar la prueba. Paso 5. Con el material cercano al límite líquido, es decir, entre los 23 y 27 golpes, se llena la cápsula que debe estar previamente tarada en 3 capas. Por cada capa se va a golpear con una base sólida la cápsula para que ésta pueda expulsar los vacíos y para tener un grado de acomodo. Posterior se va a enrasar. El volumen de la cápsula viene a ser el volumen de la muestra. Paso 6. Se va a pesar la cápsula con el material húmedo. Este debe anotarse en el registro del límite de contracción. Paso 7. Se va a poner a secar el material de la cápsula de 12 a 24 horas a temperatura ambiente. Al cumplir el tiempo indicado, se pone a secar en el horno durante 24 horas como mínimo. Paso 8. En una charola se va a colocar un recipiente previamente tarado y por encima de este y dentro de la charola se va a colocar el tripié. Paso 9. En el tripié se va a colocar el embudo y en él se va a vertir la bentonita a ritmo constante hasta que el recipiente rebose. Este se va a enrasar y posteriormente se va a pesar. En este dato que se genera se anota en el apartado peso de la arena o agua más recipiente. Al terminar eso, se debe vaciar el molde y limpiar. Paso 10. Se van a repetir los pasos anteriores, es decir, el 8 y el 9, para generar otro dato que será promediado con el obtenido anteriormente. Paso 11. Se va a sacar la cápsula que habíamos metido anteriormente al horno y se va a pesar. Este peso va a ser el peso de la muestra seca más el recipiente. Paso 12.
En una charola se coloca de nuevo el recipiente tarado y dentro de él se va a colocar la muestra que se sacó del horno. Por encima del recipiente y dentro de la charola se coloca el tripié y en el tripié vamos a colocar el embudo. Se va a verter la harina Ottawa en el embudo hasta que el recipiente con la muestra rebose. Este a su vez se va a enrasar y se va a pesar. El peso que vamos a obtener es el peso de la muestra seca más la harina Ottawa más el recipiente. Ahora ya podemos proseguir con los cálculos correspondientes al límite de contracción. Bien, ahora tenemos los resultados. La primera parte sería la clasificación del suelo. Aquí podemos observar la tabla de datos, el número de tara, la humedad más la tara, el peso seco más la tara, el peso de la tara, el peso del suelo seco, el peso del agua, el contenido de humedad, que es un porcentaje, el número de golpes, la K, límite de líquido calculado, límite promedio líquido que corresponde a estos tres valores, el índice de plasticidad, el índice de fluidez y el índice de tenacidad. Como podemos observar, la clasificación del suelo en este caso es un limo de baja plasticidad. Sin embargo, los resultados nos dan pues lo que sería un promedio de límite líquido de 45.4 y del límite plástico de 29.70. Hablaremos de esto un poquito más adelante, ya que con estos datos podremos ubicar en qué clasificación quedaría nuestro suelo en la carta de plasticidad. Bueno, aquí podemos observar la gráfica del límite líquido. Lo que esto nos quiere decir es que para estos tres puntos existe un número de golpe y un contenido de humedad. Por ejemplo, para el punto número 1, interpretamos que a los 18 golpes tenemos aproximadamente un 47% de humedad. Para el punto número 2, interpretamos que a los 20 golpes tenemos aproximadamente un 46% de humedad. Y para el punto número 3, tenemos aproximadamente por 32 golpes un contenido del 44% de humedad. Sin embargo, esto nos vendría trazando lo que es una pendiente, pero esta pendiente no toca ninguno de los puntos, lo cual nos quiere decir que en promedio el contenido de humedad es de 45.04, aproximadamente 45, como lo habíamos visto en la tabla anterior. Esto mayormente se da a los 25 golpes. Dejé aquí subrayado de color verde dicha línea con la que podemos identificar dónde es que tocan, en qué punto toca los números de golpe con el contenido de humedad. Bueno, pues para esta parte leeremos lo que es ahora la carta de plasticidad. En el eje de las Y tenemos el índice de plasticidad, en el eje de las X tenemos el límite líquido. Con cálculos anteriores hemos obtenido que el promedio es de 45.04 para el límite líquido. Al ubicarlo en la tabla nos damos cuenta de que efectivamente nuestro suelo queda en lo que sería una baja plasticidad y contiene pues un bajo contenido de humedad. Sin embargo, al momento de calcular el índice de plasticidad, que claro, el índice de plasticidad es el límite líquido menos el límite de plasticidad, nos da aproximadamente un valor de 15. Al ubicarlo en la tabla podemos observar que el punto queda exactamente en el lado de los limos. Y ya quedando en el lado de los limos, pues ya sabemos por el contenido de humedad que es de baja plasticidad. Y al no presentarse contenido de materia orgánica en lo que sería nuestra muestra, pues podemos tomar como las iniciales de nuestro suelo el ML, que efectivamente sería limo de baja plasticidad. Bien, ahora verificaremos cuáles son los resultados de la parte 2. Este sería los límites de contracción. Bueno, aquí tenemos la tabla de datos. Es muy importante recalcar que en estas tres columnas tenemos lo que sería el número de tara y los datos que obtuvimos en esta. Tenemos las unidades en las que son medidas cada uno de los resultados. Como podemos observar, tenemos gramos, centímetros cúbicos, porcentajes y unidades que son adimensionales. Bueno, aquí tenemos el WH, que sería el peso húmedo más la cápsula, el WS, que es el peso seco más la cápsula, el peso de la cápsula, el peso del recipiente, el volumen de la muestra húmeda,
el volumen del recipiente, el peso de la arena Ottawa más el recipiente, el peso seco, la arena Ottawa más el recipiente, volumen de la muestra seca, peso del agua de 1 a 2, peso seco de 1 a 3, contenido de humedad, límite de contracción, relación de contracción, contracción volumétrica, contracción lineal y gravedad específica. Con esto podemos deducir que el límite de contracción es el decrecimiento de una dimensión del suelo expresado en porcentaje respecto a la dimensión que tenía originalmente. En este caso, el límite de contracción, como podemos observar, es de 9.32%. En esta gráfica podemos observar un resumen de lo obtenido en la prueba, en la cual vemos que nuestra muestra tuvo una variación de volumen pasando de 132.9 a 96.04 centímetros cúbicos y una variación en su contenido de humedad. En esta parte observamos que nuestra muestra ya llegó a su límite de contracción, es decir, puede seguir secándose, sin embargo no obtendrá cambios en su volumen. Nuestro límite de contracción se encuentra en esta parte y es un total de 9.32%. Cálculos para la clasificación del suelo. Aquí se encuentran los datos obtenidos para la prueba, fueron tomados del sitio de Geomecánica para Ingenieros de un ensayo realizado en 2016. Lo primero que haremos será calcular el peso del suelo seco y el peso del agua. El peso del suelo seco se obtiene restando el peso seco más tara menos el peso de la tara. Y el peso del agua restando el peso húmedo más tara menos el peso seco más tara, ambos del límite líquido y el límite plástico. Lo siguiente será calcular el contenido de humedad. El contenido de humedad se calcula con la siguiente fórmula, la cual nos dice que la humedad calculada sería igual al peso del agua entre el peso del suelo seco multiplicado por 100. Aquí podemos observar un ejemplo del límite líquido 1, el cual nos dice que tuvo un peso del agua de 3.74 y un peso del suelo seco de 8.51. Haciendo esta división y multiplicándola por 100 nos da un contenido de humedad de 43.95%. Así sacamos el dato 2 y el dato 3. Para el cálculo del límite líquido haremos uso de la siguiente fórmula, la cual nos indica que el límite líquido es igual al contenido de humedad multiplicado por un factor K. Ese factor K nos dice que es igual al número de golpes entre 25 y esto elevado a la punto 121. En la tabla 5.1 que se presenta a continuación podemos observar que hay valores de K tabulados para cierto número de golpes. En dado caso de que nuestro número de golpes no se encuentre entre estos rangos, podemos calcularlo con la fórmula que ya se mencionó. Aquí está el ejemplo para el cálculo del límite líquido 1, en el cual obtuvimos un factor de K de 1.037. Multiplicándolo por el contenido de humedad de 43.95, nos da un total de 45.57%. Así se sacan el valor para el límite líquido 2 y el límite líquido 3. Luego, con esos tres valores haremos un promedio, y el promedio será el valor de nuestro límite líquido. Para el límite plástico lo que haremos será calcular un contenido de humedad, el cual ya vimos que es igual al peso del agua entre el peso del suelo seco multiplicado por 100. Así obtenemos el valor de 29.64 y 29.76. Haciendo un promedio de estos valores, obtendremos un total de 29.70%, que será el valor de nuestro límite plástico. Índice de plasticidad. El índice de plasticidad es igual al límite líquido menos el límite plástico, ambos valores obtuvimos anteriormente. La resta de estos nos da un total de 15.34. Hay que tener en cuenta que si ambos límites no se pueden determinar o si el límite plástico es igual o mayor que el límite líquido, reportaremos el suelo como un suelo no plástico. Índice de fluidez e índice de tenacidad. Ambos valores los calcularemos con ayuda de esta gráfica, en la cual en el eje de las X se encuentra el número de golpes en escala semilogarítmica y el contenido de agua en porcentaje en escala normal. Trazaremos nuestros 3 puntos obtenidos de la prueba. Con esos 3 puntos trazaremos una recta, la cual pase lo más cerca posible de todos los puntos. Ahora tomaremos 2 puntos que estén sobre esta recta. Y con ayuda de esos 2 puntos calcularemos el índice de fluidez, el cual nos dice que es igual a una diferencia de humedades dividida entre un logaritmo de la división de dos números de golpes. Sustituyendo los datos obtenemos un índice de fluidez de 11.62. Índice de tenacidad. El índice de tenacidad nos dice que es igual al índice plástico entre el índice de fluidez. El índice plástico es igual a 15.34 dividido entre nuestro índice de fluidez que acabamos de obtener, nos da un total de 1.32. Clasificación del suelo. Esto se hace con ayuda de la carta de plasticidad y los valores para el límite líquido y el índice plástico. En el eje de las X trazamos nuestro límite líquido igual a 45.04 y en el eje de las Y es el valor de 15.34. Nuestro punto cae por debajo de la línea A, por lo tanto está en la zona de los limos, y al ser el límite líquido menor que 50 se clasificará como un limo de baja plasticidad. Se descarta la opción de ser orgánica ya que el problema no menciona que nuestra muestra tenga alto contenido de materia orgánica. Cálculos para el límite de contracción. El límite de contracción se obtiene con la siguiente fórmula. Gracias a la prueba obtenemos casi todos los valores, a excepción del volumen seco de la muestra. Esto se obtendrá con ayuda de la arena Ottawa. Lo primero que haremos será determinar la densidad de esta. Ya sabemos que la densidad se obtiene dividiendo el peso entre el volumen del recipiente que contiene dicho peso.
Sustituyendo los datos, obtenemos que la densidad de nuestra arena es igual a 1.51 gramos sobre centímetro cúbico. Ahora lo que haremos será obtener el peso de la arena, cuando se encontraba la muestra seca dentro del recipiente. Lo que haremos será restar este peso menos el peso del recipiente menos el peso de la muestra seca, lo cual nos da un total de 420.70 gramos. Ahora lo que haremos será obtener el volumen de ese peso, lo cual se obtiene dividiendo dicho peso entre la densidad. Nos da un total de 278.06. Ahora nuestro volumen del suelo seco será igual al volumen de esta arena menos el volumen de este recipiente. Esto nos da un total de 96.04 centímetros cúbicos. Y sustituyendo todos los datos, obtendremos un límite de contracción igual a 9.32%. Relación de contracción. Esto se obtiene dividiendo el peso seco entre el volumen seco y multiplicándolo por el gamma del agua. Esto nos da un total de 1.93. El contenido de humedad es igual a la resta del peso húmedo menos el peso seco entre el peso seco por 100. Para este caso tenemos un contenido de humedad de 29.26%. La contracción volumétrica se obtiene de la resta de la humedad menos el límite de contracción y multiplicado por la relación de contracción. Esto nos da un valor de 38.48. Gravedad específica. La gravedad específica también puede calcularse en base a la relación de contracción y el límite de contracción. Sustituyendo los datos obtenidos tenemos un valor de 2.35 para nuestra SS. La contracción lineal. Esto se obtiene en base a la contracción volumétrica. Y con esta fórmula, sustituyendo el dato de nuestra contracción volumétrica, obtenemos un total de 10.26 para la contracción lineal. Bueno, ahora tenemos la conclusión de la primera parte, lo que sería la clasificación del suelo. Bien, ahora, debido al contenido de agua que obtenemos en las taras, podemos elaborar mediante cálculos un promedio del límite líquido. Sin embargo, mediante calculamos el índice de plasticidad. Con dichos datos ubicamos el punto en la carta de plasticidad y obtenemos que la muestra tiene un límite líquido menor al 50%, por ende se clasifica como de baja compresibilidad. También podemos observar que el punto se ubica debajo de la recta definida por la ecuación del índice de plasticidad. Esto nos quiere decir que nuestra muestra se clasifica como un limo. El punto en la gráfica se podría interpretar como ML o OL, pero debido a la ausencia de material orgánico y ya que no se menciona color o olor en la muestra, esta está catalogada directamente como ML, es decir, limo de baja plasticidad. La plasticidad es una propiedad característica de los suelos finos, donde el contenido de humedad del suelo está comprendida entre el límite líquido y plástico. En este estado, el suelo permite ser moldeado de una manera similar a la plastilina, debido a que el contenido de humedad del suelo posee la cantidad ideal de moléculas de agua para que la fuerza de atracción entre las partículas compuestas de minerales de arcilla sea la mayor. Este tipo de características se ve definido en lo que es el análisis de los suelos y su comportamiento genera estudios precisos para poder tomar decisiones en los proyectos de ingeniería civil, tales como sería el caso de una cimentación o incluso la elaboración de una carretera. Bien, ahora tenemos la conclusión en lo que es su segunda parte de la práctica de límites de contracción. Bien, el límite de contracción de un suelo va de la mano con el aumento en el contenido de agua, ya que causará un aumento en el volumen de masa de suelo. Por ende, se manifiesta visualmente por un característico cambio de tono oscuro a más claro, que el suelo presenta en su proximidad, al irse secando gradualmente. Conocer los valores de los límites de los estados de consistencia de un suelo es un medio muy claro para formarse una idea aproximada de las características generales de un suelo fino. De manera general, podemos decir que los límites de Atterberg no son otra cosa más que los contenidos característicos de agua que se encuentran para suelos de partículas finas. Determinar el límite de contracción en un suelo tiene una aplicación más directa en el campo de la ingeniería civil, ya que nos permite predecir el porcentaje o el potencial expansivo de un suelo y poder corregir posibles daños a las estructuras. En las obras civiles, los suelos con alto porcentaje expansivo son muy peligrosos para la estabilidad de una estructura, por lo que es importante tomar precauciones. Ahora, por lo consiguiente, si un suelo se deforma fácilmente, es probable que deba esta atribución al contenido de agua que posee. Esto, en términos de ingeniería civil, quiere decir que no es muy bueno para la construcción
a menos que se combine con otro suelo o agregados para aumentar la resistencia al agua. Ahora tenemos la bibliografía de lo que serían las dos partes de la práctica y adjunto lo que serían los libros que utilizamos para dicho análisis y corroborar algunos datos y definiciones que nos sirvieron para llevar a cabo todo lo que sería la estructura de esta práctica. Las imágenes utilizadas en la descripción del procedimiento fueron tomadas de videos que encontramos en YouTube y pueden consultarse en los siguientes links, mientras que las ilustraciones fueron creadas con la aplicación de PicsArt. Finalmente tenemos las participaciones.